Muy buenas tardes, amigos y amigas. A continuación, presentamos el reprise de la entrevista del señor presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, desde Santiago de Chile, en la mañana de hoy. Muy buenos días, queridos auditores, televidentes. Estamos en una ocasión espectacular para poder conversar sobre temas de Latinoamérica que nos atañen tanto a nuestro país Chile como también a otros de la región. Y qué invitado más adecuado para esta ocasión es el que nos acompaña esta mañana, a quien saludamos y también le damos los buenos días. Está con nosotros el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos esta mañana. No, gracias a usted, Rodrigo, Sergio, Marcelo, y a través de ustedes a sus respectivos medios de comunicación, y por supuesto un inmenso abrazo a nuestro querido Chile. Le presento también a mis colegas. Está Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas, y también está Sergio Reyes, periodista de la Radio Nuevo Mundo y del semanario El Siglo, que va a empezar la ronda de preguntas. Presidente, nos imaginamos que usted no solamente viene a acompañar a la presidenta Bachelet para la asunción del mando, sino también para estrechar relaciones, lazos con los países hermanos. En ese sentido estoy pensando en Mercosur, UNASUR, la CELAC, en contraposición con la Alianza del Pacífico. ¿Qué opinión tiene usted de estos organismos, presidente? Bueno, la verdad es que todas estas instancias no se han creado en contraposición a nada. Nosotros no somos contra, sino a favor de la patria grande, a favor de la integración latinoamericana, a favor del buen vivir de nuestros pueblos. Y sabemos que eso no se va a lograr con la competencia absurda, con el predominio del capital, con el aperturismo irracional, con el sálvese quien pueda, políticas que normalmente favorecen al primer mundo. Competimos entre nosotros muchas veces precarizando nuestra fuerza laboral, y el sudor, incluso hasta la sangre de nuestros trabajadores, va en beneficio del gran capital y de los países hegemónicos. Entonces estas son iniciativas en base a sueños, en base a ideales, en base a necesidades, ahora sí en el siglo XXI, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores. Integrados podemos tener mucho más presencia en un mundo globalizado, pero que se busca un gran mercado, ¿no? Una gran sociedad humana, y podemos defender de mejor manera los intereses de los pueblos. Por eso es UNASUR, por eso es Mercosur, por eso es la CELAC. Gracias. Presidente, nos gustaría hablar un poco de educación con usted. Sabemos que ha sido uno de los ejes importantes para usted. Ha hablado de una revolución educativa. De hecho, una de sus frases ha sido de que en caso de una crisis no se van a sacrificar los cifras, o más que nada los dineros de educación. En ese sentido, y tomando en cuenta de que se está buscando garantizar en forma democrática, ética, inclusive una educación en el Ecuador, y viéndolo en un contexto latinoamericano y para Chile, sabemos que desde 2011 hemos tenido protestas fuertes buscando la gratuidad. Nos gustaría saber cómo logramos, en definitiva, o si es factible apuntar a una educación gratuita, pública, masiva y de excelente calidad, y en ese sentido, ¿qué rol tienen los mismos actores de la educación? Profesores, alumnos, apoderados. Déjeme poner en contexto la respuesta. Ya voy a referirme al caso particular de la educación, pero usted ha dicho que en caso de una crisis se sacrificaría cualquier cosa menos la educación. ¿Cuál es nuestra política? Que ha sido criticada por gente que yo creo que el UNES no entiende bien lo que es la economía, más aún en países con escasos recursos, en países con necesidades tan urgentes como el caso ecuatoriano y en general América Latina, ¿no? El neoliberalismo está acostumbrado a tener sus fonditos de liquidez para en casos de emergencia, vaca flaca. Yo no sé qué serán vacas flacas para ellos, pero vacas flacas para mí es la miseria que tenemos permanentemente en Ecuador, que estamos reduciendo, pero todavía tenemos. En consecuencia, nuestra política es invertir todo lo posible, maximizar el ahorro, ¿no? Y de forma óptima movilizarlo hacia la inversión e invertir hasta el último centavo. ¿Qué pasa si hay una crisis? La variable ajuste es la inversión, entonces. En lugar de hacer 200 escuelas del milenio, que es lo que planificamos para este año, tendremos que hacer 100. Pero no es tener plata ociosa mientras hay tantas necesidades urgentes. Entonces esa es nuestra política, que ha dado extraordinarios resultados. En estos momentos tenemos el coeficiente inversión pública, PIB, más alto de América Latina. En el 2013 superamos el 15% del PIB. Cuando yo tomé el gobierno, la inversión pública con respecto al PIB era menos del 5%. Se ha triplicado en términos porcentuales, y en términos absolutos ha aumentado mucho más, porque tenemos un PIB mucho mayor que hace 7 años. Entonces esa es la visión macroeconómica de la inversión pública y cómo enfrentar una crisis, ajustando esos niveles de inversión. La variable de ajuste
No es tener la plata ociosa, es ponerla a trabajar de forma óptima y en caso de crisis ajustar el nivel de inversión pública. Y usted tiene razón, se ajustaría todo menos educación, porque para nosotros es lo más importante que estamos haciendo. Sin revolución educativa no hay revolución ciudadana, no hay nada. Es lo más importante, estamos haciendo muchas cosas, pero lo más importante es esa revolución educativa. ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros creemos que no solo es el asunto, ya que ya es muy importante, ¿no? Talento humano para salir de la pobreza. Es derechos, es democracia. O sea, la base de una democracia es una educación pública de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita. Durante mucho tiempo, y todavía en algunos sectores de América Latina, se habla de competencia. ¿Qué competencia podían dar los niños que nacían en el subsuelo con los niños que nacían, a los niños que nacían y crecían y se educaban ya en azotea? Me explico. Nosotros tenemos escuelas rurales con 30, 40 alumnos con un maestro, cuando el mismo maestro apenas sabe leer y escribir. Pero que no nos hablen entonces de competencia con tantas desigualdades. La educación durante la época neoliberal se convirtió en una mercancía más, cuando es un derecho. El que tenía dinero se podía educar mejor que en Suiza. El que no tenía dinero ni siquiera podía ir a la escuela, porque era una ficción aquello de la educación pública gratuita. Había que pagar $25 como contribución voluntaria. Para una madre de familia con 4 chicos, no pagar $100 era imposible. Tenía que escoger a qué niño mandaba a la escuela y a qué niño dejaba en la casa. Esa era la realidad del país. Esa realidad está cambiando radicalmente, le insisto. No es solo, ya es fundamental, el talento humano para salir de su desarrollo. Son derechos, es la base de la democracia. Queremos democracia. La base de esa democracia es esa educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. Si no se empieza a romper la democracia desde las aulas escolares. Esa es nuestra filosofía. Aquí todos tenemos un rol en la cadena educativa. Autoridades, alumnos, padres de familia y profesores. Pero si me preguntan, lo más importante de esa cadena educativa se llaman profesores para una educación de calidad y calidez. Obviamente, los padres de familia son los principales educadores, pero en un contexto más amplio de lo que llamamos del concepto educativo. En cuanto a la educación formal, ¿no? En valores, pero también transmitir conocimiento, etcétera, en esa cadena educativa lo más importante es el maestro. Así que estamos trabajando muy fuertemente para mejorar la calidad de maestros. Este año empieza a funcionar la nueva universidad docente, especializada en la formación de nuestros maestros. Entonces, ese es el objetivo de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Hemos avanzado muchísimo, hemos cumplido ya las metas del milenio en tasas de escolaridad, etcétera. Sin embargo, nos falta mejorar la calidad del sistema educativo. Ya la cobertura está casi al 100%, pero nos falta mejorar la calidad para tener, insisto, esa educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita, que para nosotros incluso es la base de la democracia. Pero todavía hay colegios privados. Bueno, ojalá que sea de tan buena calidad la educación pública, que los colegios privados sean tan solo por fines confesionales. Los padres de familia tienen el derecho de enviar a sus hijos a la formación que ellos crean conveniente, por cuestiones culturales, que el colegio francés, que el colegio americano, que el colegio alemán. Sin embargo, entendemos también y sabemos, así ha funcionado América Latina, que por ahí quedarán algunos colegios de élite, cuya justificación esperamos ya no sea la calidad de la educación, sino la intríngulis social, ¿verdad? Enviar a sus hijos para que se casen entre ellos. Las oligarquías latinoamericanas siempre han utilizado estas estrategias, pero que sean absolutamente innecesarios en cuanto a calidad de educación, porque debemos lograr una educación pública donde la calidad sea mucho mejor incluso que la de ciertos colegios, que la de todos los colegios privados. Muchas gracias, presidente. Okay. Presidente, como usted sabe, el Colegio de Periodistas de Chile ha seguido con mucho interés la Ley Orgánica de Comunicaciones en Ecuador. Queremos, y lo propusimos a todos los candidatos presidenciales en Chile, políticas públicas de comunicación y no solo mercado. Y por eso quiero preguntarle qué resultados ha tenido esta ley que se promulgó en junio, y he visto que se ha ido desarrollando, que ya hay un reglamento, que hay temas importantes justamente respecto de limitar la concentración de la propiedad, tanto en el sentido vertical como horizontal, y entonces, en definitiva, ¿hay más o menos libertad de prensa en Ecuador?
desde que se aplica esta ley? Pongamos la respuesta en contexto. ¿Ustedes concuerdan conmigo que los medios de comunicación es un poder, el poder mediático, que puede hacer mucho bien a una sociedad? Yo creo que una buena prensa es básica para una democracia, pero que una mala prensa puede destruir una sociedad. ¿Coincidimos en eso o no? Porque si coincidimos en eso, que los medios de comunicación son un poder, el poder mediático, la sociedad no solo que tiene el derecho, tiene el deber de controlar estos poderes. Poder político, poder económico, ¿no? Y poder mediático. Cualquier clase de poder, una sociedad tiene el derecho y el deber de controlar. ¿Y cómo se hace ese control? A través de la expresión institucionalizada del deseo de esa sociedad, que se llama, esa expresión se llama ley. Entonces la ley de comunicación busca regular adecuadamente un inmenso poder que puede construir o destruir sociedades. Cuando empezamos a discutir la ley de comunicación, por favor revisen lo que decía la prensa, no defendiendo la verdad, sino defendiendo sus intereses. Cierta prensa, ¿no? Porque otro sector de la prensa nos apoyaba, que se iba a acabar la libertad de expresión, que ya un radiodifusor permanente opositor al gobierno decía que él iba a tener que cerrar su noticiero apenas y su programa de entrevista apenas se apruebe la ley de comunicación, porque se iba a acabar la libertad de expresión. Bueno, ya lleva 2 años, me parece, de ley de comunicación y sigue él hablando cualquier cosa en su noticiero. En Ecuador está garantizado a nivel constitucional la libertad de expresión. Está prohibida la censura previa, y cuando se da la censura previa, no lo dicen las encuestas, es por los dueños de los medios de comunicación, por los publicistas, los que financian esos medios. A usted no le puede hablar mal de la Coca-Cola, le quito la propaganda de la Coca-Cola. Así de simple, ustedes saben que esa es la realidad. Pero en todo caso, la Constitución garantiza la libertad de expresión, prohíbe la censura previa. Usted puede decir cualquier cosa en Ecuador, pero tiene que ser responsable de lo que diga. Entonces eso sí establece la ley de comunicación, da mecanismos a los ciudadanos para no ser linchados por el odio de un periodista, porque usted sabe el poder que da tener un micrófono, el poder que da poder escribir en un diario que le van a leer decenas de miles de personas. Entonces facilita, porque ya existía el derecho a la réplica. Dicho sea de paso, siempre existió una ley de comunicación de la dictadura, donde se podía hasta cerrar medios de comunicación, en un consejo donde tenía mayoría el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Esa ley no cubría los medios impresos. Entonces, por eso querían evitar la nueva ley que cubre a todos los medios, audiovisuales e impresos. Entonces, da el derecho a la réplica, o sea, en forma más expedita. Si es que no lo acepta, hay una superintendencia de comunicaciones que analiza el caso y tiene capacidad para ordenar esa rectificación. Da el derecho, pero a la réplica, el derecho a la rectificación, etc. Pero no solo eso, se quiso poner la ley de comunicación como una ley de medios, no es solo una ley de medios, que busca obviamente evitar la concentración, los oligopolios en los medios de comunicación. Es una ley de comunicación general, por ejemplo, fomenta la producción nacional de música, de publicidad, debe presentar una canción nacional para apoyar a nuestros artistas y defender la cultura nacional, porque, por favor, entiéndase, ¿no?, que con el dominio cultural viene el dominio político. Todo eso es la ley de comunicación ecuatoriana. Pero cómo la estropearon ciertos medios, como siempre. Yo creo que muchos medios de comunicación en verdad son medios de destrucción masiva, la verdad, para defender sus intereses, porque no querían ninguna clase de control ni regulación para hacer lo que les viniera en gana, como siempre han hecho. Eso ya se acabó en Ecuador. Hay una ley de comunicación que defiende no al gobierno, defiende a los ciudadanos y regula un poder claro, y tal vez uno de los poderes mayores en el mundo contemporáneo, que es el poder mediático. Y escúcheme bien, Chile querido, las sociedades no solo tienen el derecho, tienen el deber de controlar estos poderes, más aún si son poderes tan grandes que pueden destruir una sociedad. Están escuchando el reprise de la entrevista del señor presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, desde Santiago de Chile, donde abordaron temas de política internacional. Presidente, ¿ya ha habido casos de aplicación del artículo sobre el linchamiento mediático que considera la ley? Bueno, ha habido muchos casos en que se ha tenido que interceder la Supercom ya con su capacidad de ordenar, con su capacidad regulatoria, para que se pueda dar el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación, etcétera, ¿no? Esos casos se ha habido. Gracias. Presidente, anteriormente usted hablaba de la dependencia económica que muchos países latinoamericanos tenemos, ya sea para grandes empresas u otras entidades. Se ha hablado de dependencia primario-exportadora.
con una baja industrialización. En ese sentido, usted ha planteado el cambio de una matriz a la matriz productiva, buscar una basada en sustitución estratégica, contrato preferente a la producción. Particularmente usted ha usado la frase precisa de ni el bobo oportunismo ni el bobo proteccionismo. Ni el bobo aperturismo, ni el bobo proteccionismo. Mire, en ese sentido, perdón, presidente, para terminar sí, la pregunta, ¿es factible llevar adelante, en definitiva, reformas de esta naturaleza cuando tenemos muchas veces mala publicidad de parte de las grandes empresas? De hecho, también malos augurios. Aquí en Chile, hace poquito, el ministro que está por salir de Hacienda, Felipe Larraín, a propósito de las reformas que se quieren hacer por parte de Michelle Bachelet, decía que se van a ir las inversiones. ¿Es temeroso en ese sentido bien respecto a eso? O viene el cuco, ¿no? Exacto. Gente que pórtese bien o se van los santos. Mira, esa es la amenaza de siempre, ¿no? Y así hemos hipotecado nuestros países al capital transnacional. Bienvenida a la inversión extranjera, pero en función de nuestros pueblos, no nuestros pueblos en función de esa inversión extranjera. El socialismo del siglo XXI no puede negar el mercado es una realidad. Pero una cosa es mercado controlando sociedades y otra cosa es la sociedad controlando el mercado. Una cosa es la sociedad en función de ese entelequia llamada mercado y otra cosa es ese mercado en función de la sociedad. Una cosa es el capital en función de los seres humanos y otra cosa son los seres humanos en función del capital. Y así que bienvenida la inversión extranjera cuando cumple ciertas éticas con los trabajadores, con los consumidores, con la sociedad, con el medio ambiente, cuando da transferencia tecnológica, etcétera. Pero mucho cuidado, que en función de esa entelequia llamada inversión extranjera se hipoteque a nuestros países. Y es cierto una cosa, tal vez individualmente será el capital el que ponga las condiciones a cada uno de nuestros países. Por eso también es tan necesaria la integración, porque unidos serán nuestros pueblos, nuestros países los que le impongan las condiciones al capital transnacional. Con respecto a la matriz productiva, mire, aunque no es una división neta, clara, hay simultaneidades, etcétera, yo podría dividir las etapas del proceso ecuatoriano en tres partes. Primero, cambio en la relación de poder político, que es el paso inicial para el desarrollo. El problema de América Latina es eso, ¿quién nos ha dominado? ¿A dónde han ido los frutos del progreso cuando ha habido? Los frutos del avance tecnológico, etcétera. Deberíamos garantizarlo a nivel constitucional. Bueno, empezamos con presidente con una asamblea constituyente que cambiaba esas relaciones de poder. Nosotros tenemos una sociedad dominada por la partidocracia, era un estado burgués representando solo unos pocos. Todavía no lo hemos logrado cambiar en su totalidad, pero ya es un estado mucho más popular representando a las grandes mayorías. Entonces, el primer paso era cambiar. El desarrollo es sobre, al menos inicialmente, y fundamentalmente un proceso político. También es técnico, pero ¿de qué sirve la técnica si todos los frutos de la técnica van a unas cuantas manos? Es un proceso político, el cambio de relaciones de poder, de unas élites, sobre todo en América Latina esto es imprescindible, de unas élites a las grandes mayorías. Entonces la primera etapa fue el cambio en esa relación de poderes en función de las grandes mayorías. Lo segundo, pagar esa deuda social con lo que teníamos. Le insisto, es una simplificación lo que estoy haciendo, no para graficar, porque en verdad se daban procesos simultáneos, pero pagar esa deuda social. O sea, en Ecuador la gente se moría en las puertas de los hospitales, porque si usted tenía una emergencia tenía que llevar el hilo para que lo cosieran, no le estoy exagerando. Tenía que comprar la pastilla si no se moría. Ahora tenemos medicina gratuita, se han mejorado mucho los hospitales, los servicios públicos en general, la vialidad, la educación, energía, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente se pagó la deuda social en educación, en salud, en vivienda, en mejores condiciones de trabajo. Pero ya viene la tercera etapa. Usted no puede garantizar los derechos, no puede sostener la política social por buenos que sean sus deseos si no tiene una adecuada base material. Entonces viene la parte de producción, capacidad de generar bienes y servicios. Por eso en esta nueva etapa de gobierno, en mi elección en el 2013, la centralidad del discurso de campaña fue el cambio de la matriz productiva. ¿Cómo lo podemos resumir? Ese cambio de matriz productiva, hacer nuevas y mejores cosas, abrir nuevas áreas. Por ejemplo, forestería, estamos invirtiendo mucho en eso, maricultura, acuacultura. ¿Qué más? Sustituir importaciones. En el siglo XXI nosotros importábamos hasta papas fritas. Entonces, producir nacionalmente lo que se está invirtiendo. Fomentar exportaciones y generar mayor valor agregado en nuestra producción. Llevamos un siglo de productores de cacao. Bueno, ya es hora de exportar chocolate, no solo el cacao en grano.
Esto que suena muy claro, pues es tremendamente difícil de aplicarlo en la realidad e implica toda una política integral, que incluye obviamente educación, talento humano, pero incluye también ciencia y tecnología, incluye un mejor sistema universitario, incluye becarios que van a especializarse en las diferentes áreas que requiere la nueva matriz productiva. Todo eso se está haciendo, es un programa integral, es en verdad un gran ejercicio de planificación y es el desafío, insisto, en esta nueva etapa del gobierno, diversificar esa matriz productiva, hacer nuevas y mejores cosas precisamente para sostener esa política social, a su vez fruto de la nueva relación de poderes. Pasar de un Estado burgués a un Estado popular, un Estado que representaba unas minorías, que era usufructuado por unas minorías, a un Estado representando a todas y a todos y garantizando los derechos de la población. Presidente, a mí me parece muy interesante además lo que se está haciendo a nivel educacional para que justamente las necesidades que tiene el país en el marco de este gran cambio político que se pretende hacer estén también acorde con las propuestas de carreras que se están entregando o que se van a entregar en el Ecuador, ¿no? Todo eso está coordinado. Lo que necesitamos, por ejemplo, parte clave de la matriz productiva son las industrias estratégicas, como la llamamos, astilleros, siderúrgica, refinería. Fíjense, Ecuador 40 años productor de petróleo. Todavía exportamos crudo para importar gasolinas. Ya está construyéndose la nueva refinería del Pacífico para exportar gasolina, ¿no? Atender la demanda interna e incluso tener excedentes para exportar. Pero para eso necesitamos técnicos petroquímicos. En la parte, por ejemplo, astilleros, necesitamos ingenieros navales. Entonces todo esto está coordinado, se están promocionando esas carreras en las universidades y becas de posgrado en las áreas que necesitamos desarrollar, en estos sectores que necesitamos desarrollar. Bueno, presidente, muy importante, nosotros hemos visto aquí las informaciones que llegan de Ecuador respecto a los últimos resultados electorales y se decía que usted había perdido las elecciones municipales porque había perdido Quito y Guayaquil. Ahora, bueno, buscando en otras fuentes, porque tenemos que hacerlo así, cuesta que llegue la información completa a Chile, sabemos que no es tan así, que el resultado fue más bien favorable al gobierno, pero el resultado general. Y yo le pregunto sobre la base de estos resultados, ¿cuál es su perspectiva para las próximas elecciones presidenciales? Mira, hay mucho de centralismo y de manipulación, ¿no? El movimiento que nos sigue, el partido político nos sigue, ganó la mitad, ¿no? Ganó unas 37 alcaldías. Además es aliado, es la socialdemocracia. Incluso eso fue uno de los factores para que no hayamos ganado más alcaldías, incluso para que hayamos perdido algunas alcaldías importantes, porque se dio la votación. Esa socialdemocracia antes no tenía expresión. Había un partido socialdemócrata, izquierda democrática, histórico, que por una pésima conducción, incluso traiciones abiertas de sus dirigentes, ahora el dirigente que sepultó a la izquierda democrática es legislador por la extrema derecha. Imagínense, desapareció el partido, pero no desapareció la socialdemocracia. Entonces se crea hace unos 18 meses una nueva socialdemocracia, un nuevo partido representando a la socialdemocracia, Avanza, que es aliado cercano y que antes actuaba desde el interior de Alianza País, pero ahora tiene su propia vía de expresión. Entonces eso nos dividió mucho la votación y también nos ganó algunas alcaldías en los territorios. Pero de lejos sigue siendo, yo diría, no solo el partido más votado, Alianza País, sino el único partido con presencia nacional. Hemos ganado cerca de 70 alcaldías con respecto a 60 de la vez anterior. Perdimos Quito, que fue un revés duro. Perdimos Cuenca, que no es que cayó en manos de la oposición, sino de un líder local, pero por ejemplo, de los 15 concejales sacamos 9. Es decir, el partido más votado sigue siendo Alianza País. Guayaquil siempre ha sido un reducto a la derecha. Sin embargo, nuestra votación alcanzó cerca del 40%. Pero todo eso tergiversó la prensa, invisibilizando pues a los 221 municipios, a la inmensa mayoría de los 221 municipios que tiene el país y a las 24 provincias que tiene el país. Galápagos, que es provincia, no tiene gobierno provincial. No sé cómo se llamarían aquí los gobernadores de elección popular. Pero, por ejemplo, uno de los argumentos para decir que perdimos es que ganamos solo en una de las 10 grandes ciudades. O sea, por lo menos en 5 ganaron aliados o candidatos que, como no pudieron correr con nuestra lista, corrieron por partidos incluso locales, ¿no? Entonces no es que expresan una oposición al gobierno nacional. Pero lo que no dice, con esa misma lógica, es que ganamos en 7 de las 10 provincias más pobladas. Las provincias, por ejemplo, dicen, perdimos en Guayaquil, que siempre ha estado en manos de la derecha, no es que la teníamos y la perdimos.
Pero bueno, Guayaquil es capital de la provincia del Guayas, la más poblada del país. Nosotros arrasamos a nivel de gobierno provincial. La segunda provincia más poblada es Pichincha, capital Quito. Perdimos en Quito, en la ciudad. Por ejemplo, en juntas parroquiales en Quito ganamos 25 a 33. En verdad ahí fue un problema del candidato al cual hicieron una campaña de destrucción terrible de su persona, de sus características individuales, etc. Pero en Pichincha ganamos el gobierno provincial y ganamos pues con 61%, 2-1, me explico. La tercera provincia más poblada se llama Manabí. Perdimos en la capital Puerto Viejo con un candidato que no pudo correr por nuestra lista y se fue con una lista ahí la que le dio espacio. Pero ganamos el gobierno de Manabí y ganamos arrasadoramente. La cuarta provincia más poblada se llama Los Ríos. Perdimos en la capital Baboyo. En todas estas capitales hemos quedado en segundo lugar. Los otros partidos algunas veces ganan y otras veces ni aparecen. Alianza País, cuando no gana, queda en segundo lugar normalmente, ¿no? O sea, siempre es compitiendo con nosotros, contra Alianza País. Pero esa cuarta provincia más poblada, Los Ríos, arrasamos a nivel de gobierno, pero arrasamos, ¿no? A nivel de gobierno provincial, es decir, por número de votos, por número de alcaldías, por número de prefecturas ganadas. Por donde usted lo vea, somos la fuerza con mucho mayoritaria de Ecuador y la que más votos ha recibido y más respaldo ha recibido en estas elecciones. Pero no ganaron en las provincias, en las ciudades más pobladas y arrasamos en las provincias más pobladas, si vamos a esa lógica. Entonces, nuevamente el gran ganador, gracias a Dios, de estas elecciones se llama Alianza País. Por supuesto, la diferencia entre el éxito de las seccionales con respecto al éxito de las nacionales, sí es grande. Por eso, por esa diferencia entre lo que hemos obtenido en el 2013 a nivel nacional con respecto a lo que tuvimos a nivel seccional, ¿no? Nos sentimos como que se hemos perdido algo. Mientras que los otros, porque esperábamos, la oposición y nosotros pensábamos ganar más. Y la oposición pensaba ser arrasada, como ha sido arrasada a nivel nacional. Y como ganó algunos gobiernos seccionales, se siente triunfador. Pero realmente, pues, por donde usted lo mire, quien venció en las anteriores elecciones se llama Alianza País. ¿Quién va a ser el candidato presidencial de Alianza País? ¿Va a ser bueno, usted, eso no lo podemos anticipar pues todavía. O sea, de acuerdo a la Constitución, yo no me puedo lanzar a la reelección. Se está discutiendo la reelección presidencial. En lo personal yo no he tomado ninguna decisión. Es más, había tomado, si usted quiere, he dejado la duda de que reflexionaría, pero yo había tomado la decisión de retirarme en el 2017. Obviamente, vemos que las condiciones políticas han cambiado, que una derecha, ¿no?, ha resurgido a nivel seccional, e incluso en Quito es una derecha internacional con estrategia de poder, se enmarca en esta estrategia imperialista contra los gobiernos progresistas. Esto lo obliga a uno a reflexionar, pero no he tomado ninguna decisión definitiva. Lo que sí he dicho es que, dada la experiencia del 23 de febrero, habría que reflexionar sobre la reelección, porque se le derrumban los argumentos a la prensa que tiene terror a que el presidente Correa se reelija. Por ejemplo, uno de esos argumentos era que lanzarse a reelección a uno le da ventaja. Bueno, fueron derrotados la mayoría de alcaldes que se lanzaron a reelección. Aquello es una gran mentira. Y por último, si dicen que yo soy el derrotado el 23 de febrero, deben ser los más contentos porque me lancen la reelección, porque nos van a ganar pues en el 2017. Pero ellos saben que es una gran mentira lo que están diciendo, que las lógicas seccionales son totalmente diferentes a las lógicas nacionales. Entonces lo que se ha dicho es que, bueno, el país debe debatir sobre la reelección, pero solo proponer un debate, ellos supuestamente que definen la libertad de expresión, ya los pone a temblar e incluso quieren impedir un debate. Presidente, bueno, sabemos que son muchas las preguntas que nos quedan pendientes. Usted tiene que ir al Congreso Nacional, desde Radio Universidad de Santiago, el Colegio de Periodistas, Radio Nuevo Mundo, Semanario del Siglo. Le agradecemos esta conversación sostenida esta mañana. Esto fue un aporte de la red Habla Ecuador, con el reprise de la entrevista del señor presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, desde Santiago de Chile, en la mañana de hoy.